Previamente habíamos estudiado a los hidrocarburos cíclicos, ramificados y lineales. Ahora es el turno de hablar de los alquenos. Los hidrocarburos son compuestos que van a tener solo carbono e hidrógeno, y si tomamos en cuenta su estructura se dividen en tres: en lineales, cuando hay una cadena lineal; en ramificados, donde hay una cadena principal a la cual se le añaden otras cadenas de carbono que se le conoce como ramificaciones a estas cadenas que salen de la cadena principal; y a los hidrocarburos cíclicos, donde vamos a ver una cadena cerrada. Ejemplos de ellos: el pentano es lineal, el isopentano es ramificado y el ciclopentano es cíclico. Por otra parte, vimos que estas ramificaciones se denominan grupos alquilo y tienen de característica que tienen un hidrógeno menos que sus contrapartes de alcano, y ejemplos de ellos son el isobutilo, el terbutilo, el sec-butilo y el butilo. Finalmente, los hidrocarburos cíclicos van a tener de 3 a más carbonos y van a tener una cadena cerrada formando anillos. Es el caso del ciclopropano, el ciclobutano, el ciclopentano y el ciclohexano. Para obtener la fórmula de estos cicloalcanos se puede tener como CnH2n. Recordando la clasificación, los hidrocarburos los habíamos dividido en dos: en alifáticos y en aromáticos. Por una parte, los alifáticos son los alquenos y los alquinos, donde su característica principal de los alcanos son los enlaces sencillos entre carbonos, de los alquenos sus enlaces dobles entre carbonos y en los alquinos sus enlaces triples entre carbonos. Como podemos apreciarlo en sus fórmulas, donde el etano hay un enlace sencillo carbono-carbono, en el eteno hay un enlace doble carbono-carbono y donde en el etino hay un enlace triple carbono-carbono. Por su parte, los aromáticos, su compuesto representativo es el benceno, que es un compuesto cíclico con dobles enlaces, y a los aromáticos también se le conoce como arenos. En esta clase en particular vamos a hablar de los alquenos, como es el caso del eteno. La principal característica de un alqueno es su doble enlace carbono-carbono, y nosotros podemos obtener su fórmula general con CnH2n. Entonces, si la n vale 2 y la sustituimos en la fórmula, tendríamos C2H2 que va a multiplicar a 2, que es el valor en este caso de la n, y nos daría una fórmula de C2H4 para obtener al eteno, cuyo nombre común es etileno, y cabe resaltar ese doble enlace que lo hace un alqueno. Si la n vale 3, entonces estaríamos hablando del propeno, cuya fórmula sería C3H6, después de que hacemos las sustituciones pertinentes, donde encerramos de color amarillo el doble enlace para remarcar que es un alqueno. Y si n es igual a 4, la fórmula que obtendríamos sería C4H8 para obtener al buteno, donde nuevamente encerramos su doble enlace para remarcar que es un alqueno. Si nosotros observamos sus fórmulas de líneas, encontraremos que el eteno es similar a un signo igual, donde cada extremo de las líneas sería un carbono, donde en el propeno podemos ver el doble enlace al inicio, con 3 átomos de carbono en la estructura, y donde en el buteno hay 4 átomos de carbono en la estructura y su doble enlace está al inicio. ¿Dónde vamos a encontrar a los alquenos? Una parte se encuentra y puede obtenerse del petróleo a través de un proceso llamado cracking. Y el cracking no es otra cosa que romper moléculas largas y complejas de muchos átomos de carbono en partes más pequeñas. Entonces, si esto fuera un hilo muy grande, parece como si fuera nuestra cadena carbonada, sería cortar el hilo en pedazos más pequeños para obtener a los alquenos. La otra forma es obtener a los alquenos a través de los alcanos. Recordemos que el triángulo significa que se aumenta la temperatura o hay que poner calor. Entonces a los alcanos a una temperatura alta y usando un catalizador ayuda a facilitar la reacción, vamos a obtener alquenos. De tal manera de que si tuviéramos butano como materia prima y nosotros
la calentamos y utilizamos un catalizador, obtendríamos diversos alquenos, que vamos a ver más adelante cómo se llaman, y donde veríamos que lo que sucede en esta reacción es que se pierden hidrógenos para formar ese doble enlace y así obtener alquenos a partir de los alcanos. La principal aplicación de los alquenos es que siendo la materia prima para distintos plásticos, como el teflón que tienen los sartenes, el polietileno que se usa para hacer tuberías, el cloruro de vinilo que es para plomería, que es conocido como PVC, para el plexiglas, el acrilán que nos sirve para hacer hilos, o también para hacer unicel. Puede ser que se vayan complicando las cosas, pero simplemente hay que poner atención a los detalles de un alcano o de un alqueno para diferenciarlos. Por ello, para nombrarlos, ahora el alqueno, aquí hay un error, son los alquenos, no los alcanos. Los alquenos terminan con el sufijo eno, donde habíamos visto que los cuatro primeros compuestos tienen nombres propios. Entonces aquí igualmente tendríamos eteno, propeno y buteno, y del 5 en adelante vamos a usar los prefijos penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etcétera, para nombrar el número de átomos de carbono que va a tener nuestro hidrocarburo. En las fórmulas condensadas podemos observar que ahora aparecen CHs en lugar de CH2. Esto es porque en el momento que hay un doble enlace hay una pérdida de hidrógenos, de tal manera que en las fórmulas de enlace línea siempre vamos a tener remarcados esos dobles enlaces al inicio, donde veríamos, si vamos observando cómo se va formando la estructura, por ejemplo para el propeno, en el extremo izquierdo habría un CH2 seguido de un CH y seguido de un CH3. Si recuerdan, en el propano había un CH3, un CH2 y un CH3. Por eso les digo que cuando aparece un doble enlace quiere decir que se han perdido hidrógenos para formar ese doble enlace. ¿Puede haber más de un enlace doble en una cadena de carbonos? Sí, puede haber más de un enlace doble siempre y cuando la cadena lo permita. ¿Puede estar el enlace en otra posición además del inicio de la cadena? Sí, de hecho los dobles enlaces pueden estar al inicio como dentro de la cadena y pueden alternarse o estar juntos. Entonces, por ejemplo, si tenemos al buteno que tiene 4 átomos de carbono y un doble enlace al inicio, sería el caso cuando un doble enlace aparece al inicio. Y por ejemplo para el 1,3-butadieno encontraríamos que los enlaces están alternados, uno al inicio y uno al final. Los siguientes dos alquenos los vamos a revisar con más detenimiento en la siguiente diapositiva, porque observamos que tienen las palabras trans y cis, y podemos ver que aquí el enlace está en el centro de la cadena. Igualmente puede haber cicloalquenos donde en un ciclo vamos a poner uno o más dobles enlaces. En este caso tenemos al ciclohexeno, donde vemos que en el carbono, entre el carbono 5 y 6 hay un doble enlace. ¿Por qué eran importantes los alquenos anteriores de cis y trans que tenían una E y una Z? Bueno, porque estos son conocidos como estereoisómeros. Son isómeros, acuérdense que los isómeros tienen la misma fórmula molecular, y en este caso los estereoisómeros tienen la misma secuencia de enlaces y van a diferir en su disposición espacial. Veamos con detenimiento a qué se refiere la definición. Vamos a tomar la fórmula molecular C4H8, que va a ser un buteno. Entonces, podemos ver en las estructuras de líneas
que las líneas no están dispuestas de la misma manera. ¿De qué forma? En el trans 2-buteno vemos que una línea está hacia la izquierda y otra hacia la derecha, apuntando en direcciones opuestas, mientras que en el cis 2-buteno, que es el de la derecha, las dos líneas de los extremos apuntan hacia arriba. En la definición dice que tiene la misma secuencia de enlaces, y eso lo podemos confirmar en las fórmulas semicondensadas, donde observamos que para los dos, un CH3 se une a un CH, ese CH se une a otro CH y ese CH se une a un CH3. Esto es igual para el trans 2-buteno y para el cis 2-buteno. Ahora veamos su estructura de Lewis de líneas para que confirmemos este hecho. Hay un CH3 que se une a un CH, ese CH se une a otro CH y ese CH está unido a un CH3. Y si vemos las dos representaciones, vemos que para el trans 2-buteno un CH3 está hacia arriba y un CH3 está hacia abajo, mientras que para el cis 2-buteno los dos CH3 apuntan hacia arriba. Para hacer más clara esta parte, veamos las estructuras desde el punto de vista del modelo de pelotas y varillas. Para el trans 2-buteno vemos que un CH3 efectivamente está hacia arriba y un CH3 está hacia abajo, mientras que para el cis 2-buteno los dos CH3 apuntan hacia arriba. Entonces, cuando uno apunta hacia arriba y uno apunta hacia abajo, encontraremos que hablamos de un alqueno que es trans, y si los dos apuntan hacia el mismo lado, en este caso los dos hacia arriba, estaríamos hablando de un tipo cis. Si no encuentran trans o cis, para trans se usa la letra E y para cis se usa la letra Z. Entonces, como resumen, los hidrocarburos están compuestos de carbono e hidrógeno y se dividen en alifáticos y aromáticos. Hasta el momento de los alifáticos vimos que hay alcanos, alquenos y alquinos, donde los alcanos tienen una fórmula CnH2+2 para obtener su fórmula molecular, donde sus características es que hay enlaces sencillos carbono-carbono. Para nombrarlos vamos a ver que terminan en ano, pueden ser lineales, ramificados o cíclicos, y que tienen isómeros como los que vimos del pentano, que puede ser lineal, un isopentano que es ramificado, o que podemos encontrar incluso alcanos que son cíclicos, o con el caso del pentano ver otra isómero donde vemos que lo único que cambia son sus estructuras. ¿Qué aprendimos de los alquenos? Tienen enlaces dobles, terminan en eno, también va a haber lineales, ramificados y cíclicos, y a los isómeros que estuvimos viendo fue cuando es cis o cuando es trans, donde vimos que lo único que cambia es cómo están en el espacio los distintos átomos que lo conforman. Gracias.